Buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto recibirlos en este espacio de entrevistas de cara a las elecciones anticipadas 2023. Este es un espacio para conocer de cerca a nuestros candidatos a la presidencia. Esta noche nos acompaña la abogada Luisa González por el partido político de Revolución Ciudadana. RC5, Revolución Ciudadana. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Katy. Muy feliz de estar en mi provincia, de estar en Manabí, de estar con mi gente. Muy contenta de estar aquí. Y el recibimiento que ha sido muy caluroso en mi tierra, en Manabí. Muy bien. Por el tiempo que tenemos de entrevista, vamos a ser muy puntuales con las preguntas y de igual manera esperamos las respuestas concretas. Para iniciar, abogada, todos tenemos en esta propuesta política varias ideas para aportar con el país, pero ¿cuál es el eje principal en el que se van a enfocar en caso de llegar a la presidencia? Nosotros hemos hablado de tres ejes fundamentales, que es la seguridad, el empleo y lo que es el bienestar. Todo esto lo llamamos el resurgir de la patria, la seguridad. En este momento nadie está exento de salir a la calle y que su vida sea cegada. De por sí las cifras así lo dicen. Cerca de un 20% se registra o de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes, al llegar al poder, ¿este porcentaje creen que podrían disminuirlo? ¿Cuáles han sido los estudios previos ante esta problemática? Miren, a nosotros nos tomó 10 años convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, el más seguro. Pero hicimos cambios, ¿como cuáles? Como los que vamos así a empezar a hacer con la Revolución Ciudadana. Vamos a devolverle a la Policía Nacional el equipamiento, la dignidad. No tienen armas. Del presupuesto de inversión asignado en el 2022, la Policía Nacional, ¿sabe cuánto utilizó? 0%. Y de todo el sector de seguridad, del presupuesto que se les asignó, utilizaron apenas el 31%. Es decir, había el dinero, pero no había la capacidad para utilizarlo. Como Revolución Ciudadana, como Luisa González, voy a ejecutar el presupuesto en invertir en el equipamiento, en la dotación, en rehabilitar el parque automotor para que salgan a hacer el patrullaje, pero también que tengan armas, que haya el presupuesto para la gasolina, que haya el presupuesto incluso para que puedan dormir o alimentarse en las diferentes ciudades. Actualmente se está pidiendo a las alcaldías, a las prefecturas, que hagan el aporte. Nosotros vamos a devolverle la seguridad a la ciudadanía, empezando por la Policía Nacional, fortaleciendo a la policía, pero también el trabajo coordinado. Teníamos algo que se llamaban ministerios coordinadores, donde trabajaban en conjunto todo el sector de seguridad. Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior con la Policía, el ECU 911, que lo vamos a tener que reequipar porque la mitad de sus cámaras ya están dañadas por falta de mantenimiento. Usted nos habla acerca de hacer una inversión bastante importante y necesaria dentro del país. Nos habla además de un trabajo en el que estas secretarías o carteras de Estado que fueron cerradas serían reabiertas en caso de ustedes llegar al poder, que pudiera ser la solución al problema. Pero ante esto también tenemos que analizar el escenario económico que atraviesa nuestro país. No es la misma realidad la de ahora a la de hace 10 años. Comenzando por eso. Además, si se diera el sí en la consulta popular, el petróleo del Yasuní se quedaría bajo tierra. Entonces, estos recursos que no solamente deberían ser enfocados a seguridad, sino también a salud, educación, ¿cómo pudiéramos financiar este gasto público? Katy, yo le estoy hablando de 200 millones de dólares que fueron entregados al sector de la seguridad y que no fueron utilizados, que apenas un 31% fue utilizado. Es decir, está el dinero allí y no lo han usado, el peor de los mundos. Ese dinero, con capacidad y liderazgo, lo vamos a utilizar y no va a ser devuelto a las arcas del Estado, porque va a ser utilizado en la seguridad suya, de nuestros ciudadanos. Segundo, en cuanto al Yasuní, es importante que los ciudadanos conozcan que ya se está extrayendo el petróleo del bloque 43 en el Yasuní. No es que con la consulta recién irían a entrar y con eso se impide que ingresen. No, ya están extrayendo el petróleo y eso deja así 1.200 millones de dólares para las arcas del Estado. ¿Para qué? Para salud, para medicinas, para becas
para educación para nuestros hijos, para el equipamiento de la policía y que nos den seguridad y no estar en esta situación en la que estamos de abandono absoluto. Ahora bien, hubiera sido bueno que quienes propusieron esa agenda de dejar el petróleo en el subsuelo también hubieran propuesto cuál es la alternativa para compensar esos recursos. Yo prefiero esperar a ver qué ocurre con la consulta, pero de todas formas es importante pensar que si llega a ganar el sí, no solamente es el dinero que dejamos de percibir, son las indemnizaciones millonarias que tendremos que pagar, que la va a pagar usted, madre de familia, que la vamos a pagar nosotros, ciudadanos comunes. ¿Por qué? Por una consulta que se hizo por una iniciativa de un movimiento que no dio soluciones, que prácticamente está dando una idea sin proponer cómo compensar esos 1.200 millones al Estado. Abogada, entonces quedaría claro que en caso de que la consulta popular diga que sí o no, eso también dependería mucho de dónde obtendríamos el presupuesto para poder financiar el gasto público. Pero un poco más atrás, hablemos de su campaña y de la campaña que generalmente han venido haciendo algunos políticos dentro del país y que algunas de estas se han visto vinculadas con el narcotráfico. ¿Ustedes de dónde están financiando la campaña y también cómo ven esta vinculación que tienen algunos partidos políticos precisamente con el narcotráfico? Bueno, los partidos políticos que tengan algún tipo de vinculación con el narcotráfico, que respondan los que tienen vinculación con el narcotráfico. Y vamos a comenzar. El partido de gobierno, el señor presidente de la República, en el informe León de Troya, que le valió la destitución, que no llegó a eso porque él mismo llamó antes a muerte cruzada, informe que lo vincula a él con la banda, con bandas delictivas, con el narcotráfico, pero exactamente con los albaneses, y al descubrirse este entramado de corrupción del gobierno nacional, del partido político de gobierno de Creo, optó por la muerte cruzada y optó por esconder el informe de la Policía Nacional en conjunto con Reino Unido, en conjunto con Estados Unidos, donde investigaron y salió que los vínculos con el narcotráfico, con las bandas organizadas transnacionales, es del partido del gobierno, es del presidente Guillermo Lasso y es de Creo. Entonces, que respondan ellos. Nosotros nos financiamos con los aportes de los ciudadanos. Mucha gente nos regala camisetas, gorras, veo que las reparten, lo hacen de forma militante, están con sus autos, brandean ellos mismos. Tengo videos de gente en casa haciendo banderas. Mi agradecimiento siempre profundo a nuestra militancia, que además somos el único partido político que tiene estructura hasta el último rincón de la patria. Muy bien, abogada. Avancemos con las preguntas. Analicemos una pregunta que realmente a los ecuatorianos les interesa saber y es, en caso de Luisa González llegar a la presidencia, ¿esto sería la primera puerta que abre el regreso del expresidente Rafael Correa al país? El regreso del expresidente Rafael Correa no está dado por lo que Luisa González haga o Luisa González diga. Está determinado por lo que ocurre en el sistema de justicia. Rafael Correa está llevando un proceso judicial a nivel internacional, en cortes internacionales, donde el caso Sobornos, donde está sentenciado por influjo psíquico, dijo la señora fiscal, que ha irradiado influjo psíquico, es una risa y una burla a nivel internacional. En el caso de que usted llegue a ser presidenta de nuestro país, de todas maneras vamos a tener dentro de nuestra administración la injerencia del expresidente Rafael Correa. He dicho claramente, he sido totalmente clara desde la primera entrevista que di, dije que Rafael Correa va a ser mi principal asesor. Los presidentes en el mundo entero tenemos varios asesores. Rafael Correa asesora a otros gobiernos. ¿Qué mejor que tener al mejor presidente de la historia como asesor de la presidenta de la República, Luisa González? Ahora, él no me había aceptado, yo lo había dicho, pero él no había aceptado. Hay un podcast que va a salir pronto, que allí, dentro de las entrevistas, las preguntas que él me hace, al final yo le digo, yo le voy a hacer ahora una pregunta. ¿Acepta usted o no ser mi asesor? Y les dejo con la inquietud. Muy bien, abogada, efectivamente usted busca la asesoría del ex presidente Rafael Correa, pero hay algunos proyectos dentro de la administración que quedaron inconclusos. Uno de ellos es la refinería del Pacífico y todas estas hectáreas que están en el Aromo. ¿Cuál es el proyecto que tiene esta nueva administración para ejecutar en este sitio? Mire,
en el año 2017, el ex ministro Pablo Campana, ministro de Lenín Moreno, dijo públicamente en Teleamazonas, quien guste busque la entrevista, dijo públicamente Pablo Campana que existía cerca de 9 interesados a nivel mundial en invertir en la refinería del Pacífico. Ordenaron parar el proyecto de la refinería del Pacífico, tan importante para los ecuatorianos y una obra que tiene que hacerse aquí, en Manabí. La ordenaron parar por odio. ¿A quién? Por odio a Rafael Correa Delgado. Esa obra, la refinería del Pacífico, la vamos a retomar. Luisa González se compromete, primero, con mi país y segundo, con mi provincia. Esa es una obra manabita que la vamos a retomar, que vamos a buscar esos inversionistas. Nadie ha dicho que Ecuador no necesita una refinería. Todos han coincidido en que Ecuador necesita la refinería. Y esa refinería no puede ser hecha en otro sitio, sino en esta tierra, en Manabí. Hay otra pregunta que preocupa a la ciudadanía. Esta ha sido una recopilación de varias de las encuestas o dudas que tienen nuestros ciudadanos y televidentes, y una de ellas es que hay una discusión con esta intención de que los políticos se perennicen en el poder. ¿Buscan reformar ustedes la Constitución para reelegirse indefinidamente? ¿Qué significa perennizarse en el poder? Yo no entiendo a qué se refieren cuando dicen... Trascender en los años, quedarse por mucho tiempo en el poder. ¿De qué se trata la democracia? La democracia se trata de que usted elija a quien se siente que lo ha representado, a quien usted sabe que ha hecho bien su trabajo. Eso es la democracia. A usted, si hace bien su trabajo, se lo renuevan cada año. Si no hace bien, ya no se lo renuevan. Pues lo mismo, la democracia es que si los electores, que si los votantes, que si los ciudadanos sienten que hay un alcalde, un prefecto, un presidente que hace bien su trabajo, que ha hecho bien las cosas, que ha sabido conducir al Estado, debe ser reelegido. De hecho, aquí siempre hubo reelecciones indefinidas. Guayaquil, el exalcalde Jaime Nebot, creo que estuvo como 25 años, nadie dijo nada, hasta que Rafael Correa estuvo 10 años, logró convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, el segundo país con la mejor red vial de Latinoamérica, sacar 2 millones de personas de la pobreza. Por primera vez Manabí tuvo una red vial decente y dicen, no, ahora ya no queremos reelección. Por favor, es una doble moral. Usted ha mencionado algunos puntos positivos de la administración de Rafael Correa, y ya que lo mencionamos, me gustaría traer a colación en su cuenta de Twitter, el expresidente escribió textualmente lo siguiente. Dice él en su texto que hacia el medio digital La Historia, esos no son periodistas, son sicarios de tinta, ya falta poco. La primera pregunta es, ¿ya falta poco para qué? Y la segunda es, ¿cómo podemos considerar? Mira, justamente en la pantalla tenemos ahora este tuit, precisamente de una información que salió en el medio. Y bueno, él nos dice, no, ya falta poco. Los corruptos siempre fueron ellos. Hay siempre o ha habido por mucho tiempo el tema de la limitación a la expresión de la ciudadanía y sobre todo de los medios de comunicación, que han tenido esta limitante por parte del presidente Rafael Correa. En su administración, ¿usted cómo va a tratar de vincular estas relaciones que se han mantenido con los medios de comunicación e incluso el sentir que esta libertad de expresión está mermada? Katy, ¿cuándo ha habido el impedimento para la libertad de expresión? Han publicado lo que han querido, nos han insultado lo que quisieron. Y sin embargo decían, no hay libertad de expresión. Tanto había libertad de expresión, queridos ciudadanos, que publicaban que no había libertad de expresión. Cuando no existe libertad de expresión, no puedes publicar que no existe, pues. Existió siempre libertad de expresión. Y me ratifico, sicarios de tinta, como lo dijo el presidente. No solamente eso, yo les diría traficantes de información también. No a todos los periodistas, a ciertos pseudos periodistas que se escudan atrás de un teléfono, atrás de un medio, atrás de un micrófono, para insultar, para difamar, para acabar con la honra, sin una sola prueba. Yo he sido víctima de un acoso brutal por quienes se dicen periodistas, por ser mujer, por ser candidata a la presidencia de la República, por ser manabita, por ser madre soltera. He sido víctima chonera de violencia. Y eso no se pueden llamar periodistas, y lo replican. Y voy a ser precisa. El señor Andrés López,
se dice periodista y me hace un ataque brutal por ser mujer, pero no miran mis capacidades, no miran mi formación, no miran mi temple como mujer, como manabita, como chonera, para estar hoy día aquí y decir a los ciudadanos que Luisa González, como candidata a la presidencia de la República, tiene la capacidad de sacar adelante este país, sino que hacen un ataque. Usted me va a decir que ese no es un sicario de tinta cuando intenta destrozar mi honra y mi honor y el de mi familia. Abogada, hay casos y casos y definitivamente por eso mismo, no son todos. La prensa todavía tiene esa expectativa de lo que pueda pasar si usted llegase a ser presidenta de la República. Para terminar este espacio de entrevistas, agradecerle y pues preguntarle, con esto cerramos, ¿por qué el Ecuador debería votar por Luisa González? Muchas gracias. Y sí, no todos los periodistas, son ciertos pseudos periodistas, sicarios de tinta, que matan el honor y la honra de la gente sin mirar que atrás hay un ser humano y hay una familia. ¿Por qué Luisa González? Porque dentro de los 8 candidatos a la presidencia de la República, la única persona que tiene experiencia en el manejo del sector público, conocimiento de las necesidades del territorio, de las necesidades de las madres, de los padres, de los niños, de los jóvenes y de cómo transformar la salud, la educación, el empleo, la seguridad de la patria, es Luisa González. No estamos para gente experimentada. Nosotros ya demostramos, Luisa González, como secretaria de la Administración Pública, demostré que sé cómo conducir el Estado y lo voy a volver a hacer para sacar adelante a mi patria. El 20 de agosto, todito 5. Muchísimas gracias, abogada. Amigos televidentes, con nosotros estuvo también este espacio de noticias y de entrevistas para conocer de cerca a nuestros candidatos a presidente de la República. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más noticias junto a Tania.